¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con el doctor en Historia Alfredo Delgado Calderón, director del Museo de Antropología de Jalapa. Una conversación, Alfredo, sobre este personaje histórico, Ana Pascuala, la filota de Acayucan. ¿Nos puedes platicar quién fue Ana Pascuala y cuál fue tu contacto con ella a través de tus investigaciones históricas? Sí, mira, Ana Pascuala es un personaje que histórico de Acayucan, que encabezó una rebelión en 1787, una rebelión de lo que entonces se llamaba la República de Indios o República de Naturales, que era una de las formas en que se organizaba esta casta. La filota más bien me encuentra a mí en el archivo histórico de Tlacotalpan. Este archivo, en 1987, el presidente municipal de ese momento lo estaba tirando al río. Encontró un cuarto lleno de papeles viejos y le pidió a la gente de intendencia que los quemara. Pero a quien se los pidió, pues como Tlacotalpan es muy chico, pensó que no iba a tener espacio para quemarlos y mejor los empezó a tirar al río, en carretillas. Providencialmente llega el antropólogo Fernando Bustamante, que en ese momento era director del Museo Tuxteco, y se da cuenta de la importancia de estos documentos y regaña al presidente municipal y lo obliga a pagar un rescate de este archivo. Y resultó que era un archivo muy importante porque Tlacotalpan era un lugar estratégico para la dominación colonial de ese momento. Por Tlacotalpan tenían que pasar todas las mercaderías que llegaban del sureste hacia Veracruz. Y por ahí tenían que transitar las tropas, las milicias, etc. Entonces fue un archivo que tenía documentos prácticamente de casi todo Veracruz. Y llegaron investigadores de la UNAM, del INA, de la Universidad Veracruzana, a ordenar el archivo y escoger algunos temas para escribir un libro, que salió, por cierto, se llama con el sello de Agua, Relatos Históricos de Tlacotalpan. Y me invitó el antropólogo Daniel Nacmac, que era mi maestro, para que me incorporara a ese equipo. Yo estaba recién egresado y me empiezo a encontrar documentos que hablaban de una rebelión indígena de Acayucan. Pues yo vivía en Acayucan, conocí a Acayucan y era de un tema del que nunca había escuchado hablar. Y en ese momento yo digo que la filota me encontró porque leía los documentos y me brincaba, porque era un 22 de octubre de 1987, cuando yo estaba viendo esos documentos y la rebelión tuvo lugar un 22 de octubre de 1787. O sea, ese día se cumplían 200 años de esta rebelión. Y además me encontré un documento de un hacendado que le escribía a otro, y recuerdo muy bien los términos. Decía: ayer fue el día más funesto en la historia de Acayucan porque regresó la maldita filota. Y yo dije, a ver, ¿qué haría esta señora para que fuera el día más funesto en la historia de Acayucan? ¿Y quién era la filota? Entonces seguí revisando los expedientes y pues fui armando toda una historia acerca de la rebelión indígena que se dio en ese momento y del personaje. Doblemente marginado porque estamos hablando de México Nuevo Hispano, y en ese momento las mujeres, recordemos, no tenían derechos. Tenían puras obligaciones, pero normalmente no derechos. Y además, doblemente marginada porque era mujer e indígena. Entonces, me llamó la atención el papel que la filota jugó. ¿Por qué se había revelado? Y entonces empecé a buscar documentos en otros repositorios, señaladamente el Archivo General de la Nación, en diferentes ramos, y varios documentos más que han ido surgiendo. Entonces, a grandes rasgos, lo que sucede es que los indígenas cada año
elegían a su gobernador de naturales para darles las varas, o sea, lo que actualmente se llaman bastones de mando, entonces les llamaba varas. Entonces eligen al marido de la Filota como gobernador de naturales, pero el alcalde mayor y el cura no quieren darle la vara, el bastón de mando. ¿Por qué? Porque ya tenían tanto la Filota como Gaspar de los Reyes, su marido, más de 10 años luchando por, primero, no pagar tributos, o al menos no los tributos tan altos que les cobraba el alcalde mayor. Segundo, que les permitieran hacer las matanzas de reses libremente. Tercero, de que pudieran elegir a sus autoridades sin la intervención de los curas ni de los alcaldes mayores. O sea, lo que estaban pidiendo en ese momento me parece muy relevante, porque prácticamente estaban pidiendo la autonomía de la República de Indios de Acayuca. El alcalde mayor y el cura nombraron por dedazo a un gobernador de naturales que a ellos les convenía, y Gaspar de los Reyes y la Filota se fueron caminando a la Ciudad de México a pelear porque se respetara la voluntad del pueblo. El virrey de ese momento les dio la razón, le dio nombramiento de gobernador de naturales a Gaspar de los Reyes, y cuando regresan, el alcalde mayor, a pesar de que era una orden directa del virrey, no lo quiso aceptar. De modo que un domingo en la mañana se reúnen todos los indígenas de Acayucan y tratan de amarrar al gobernador de naturales, espurio, digamos, y el alcalde mayor ordena que lleguen los milicianos, disparan, matan a varios indígenas y ellos se arman con palos y piedras, y no solamente expulsan a las milicias, que por cierto estaban formadas de negros y mulatos libres, sino a todos los españoles de Acayuca, incluyendo sus autoridades, y eso pues prende las alarmas a nivel estatal, lo que era entonces la Intendencia de Veracruz, porque tienen que mover a todas las milicias de Veracruz, de Tlacotalpan, de Tezechuacán, de los Tuxtlas, para venir a reprimir el levantamiento de los indios de Acayuca. ¿Por qué fue interesante este levantamiento? Porque al movilizar las milicias de Veracruz, dejan al puerto desprotegido, y en ese momento estaban esperando una invasión inglesa. Ya estaba amenazada La Habana, ya antes habían intentado invadir Chile, y estaban esperando que el próximo dominio español que intervinieran sería Veracruz. Pero tienen que atender por lo pronto una rebelión que hicieron los totonacos de Papantla unas semanas antes, y luego esas mismas milicias trasladarlas a Acayuca. Y lo que más les preocupaba era que los indios de Acayuca no se aliaran con las repúblicas de indios vecinas. Eran 18 repúblicas de indios de Acayucan, entre otros Soconusco, Sayula, Texistepec, Jaltipan, Soteapan, Mecayapan, los que ahora están en Tabasco, Ocuapan, Tecominoacán y otras más. De modo que lo que tratan es de que evitar estas alianzas. Entonces llegan a marchas forzadas, primero a Corral Nuevo, donde el hacendado les da provisiones, y luego de Corral Nuevo se dirigen a Acayuca. Pero sucede que el que estaba al frente de del ejército que viene a reprimirlos era Miguel del Corral, que fue abuelo, por cierto, de los Lerdo de Tejada, héroes nacionales ya en el siglo XIX. Pues llegan a Acayucan,
los indios no habían preparado la defensa y lo que hacen es llevarse a 33 indios presos, entre ellos a varias mujeres y sobre todo a la Filota. Se la llevan a San Juan de Ulúa y están 4 años presos allá. Finalmente les dan la libertad, pero no sabemos qué pasó con la Filota. No sabemos si murió en San Juan de Ulúa o regresó a Cayucan, porque a partir de ahí le perdemos la pista. Entonces, fue, digamos que un movimiento precursor de la independencia, y de hecho, desde antes se había tomado a 2 pueblos del sureste como pueblos rebeldes y levantiscos. Uno era Tehuantepec y otro era Cayucan, a grado tal de que cuando hay una rebelión de indios en Chiapas, lo primero que hacen también es venir a Cayucan e ir a Tehuantepec para evitar que se alíen con las repúblicas de indios de este lado. O sea, estaban muy conscientes que si los indios se unían, podían expulsar a los conquistadores españoles. Entonces, pues la Filota es un personaje interesante porque cuando se da esta rebelión ella tenía más de 40 años. O sea, ya era una mujer vieja y tenía 2 hijas. A sus 2 hijas también se las llevan presas, de alrededor de 20 años, solteras, por cierto, lo que es inédito para ese momento. La gente se casaba muy joven, entre los 12 y los 15 años, y las 2 hijas de la Filota y Gaspar de los Reyes tenían más de 20 años y seguían solteras. Entonces, no sabemos más de qué pasó, pero yo creo que es un ejemplo para las mujeres acayuqueñas de que una mujer se haya preocupado por defender los derechos de los indígenas, y no solamente por defenderlos, sino defenderlos con las armas en la mano, y primero de manera legal y después con las armas en la mano. Y Alfredo, estamos hablando de 23 años antes de la Guerra de Independencia, como bien lo señalas. Estamos hablando de una región, la de hoy, sur de Veracruz. En esa época hablamos de la Nueva España, pero aquí hay pueblos originarios, nahuas, popolucas, entiendo que mijes, zoques. Y la Filota, ¿hay idea de a cuál grupo étnico pertenecía? Eran nahuas. Acayucan tenía una república de indios nahuas, que de hecho en los primeros documentos del siglo XVI se les denomina como mexicanos de Acayucan. O sea, esa denominación incluso se sigue dando en la actualidad para los pueblos nahuas. Hablan el nahua o mexicano, o se denominan como mexicanos o nahuas. A ver, aquí hay una distinción muy importante, porque el común del pensamiento popular es nahua sinónimo de azteca, y estamos hablando de grupos nahuas diferentes, ¿no? Completamente diferentes. No, nada que ver. Los nahuas son una serie de grupos étnicos que incluso a veces no se entienden entre sí. Tienen un tronco común, pero la idea es que estos grupos nahuas llegan del norte y ya se supone que los teotihuacanos hablaban nahua. O sea, son los primeros nahuas. O sea, es el primer nahua que se da entre el 300 después de Cristo y el 700. Y otro gran imperio que hablaba nahua era el tolteca. Y los aztecas son los últimos que llegan, que hablan un nahua que es muy diferente, que se le llama nahua clásico, pero que en realidad pues es el último nahua. Era un nahua ya muy cambiado. O sea, el nahua original era el que hablaban los teotihuacanos y los toltecas. O sea, pero son diversos pueblos. Entonces, por eso vamos a encontrar nahuas en todo México. Son más de 30 grupos nahuas y agrupados en variantes lingüísticas. No es lo mismo el nahua, por ejemplo, de Zongolica que el de Mecayapan o el de Pajapan. Aunque sean vecinos, no se entienden a veces entre sí, o no comparten el mismo vocabulario o la misma pronunciación. Y Alfredo, aquí en el parque se colocó una
pues una piedra, una pieza ahí de cemento con el nombre muy borrado de la Filota, pero me parece pues que no es una figura que se haya reivindicado ante la historia local. ¿Cuál es tu perspectiva ahí al respecto? Mira, pues ya es un avance que hayan colocado una placa, pero yo creo que Acayucan debería de reivindicar a sus héroes. La estatua de Hilario C. Salas arrombaron por allá en un rincón, sigue predominando don Miguel Alemán González, el general, cuando hay muchos héroes más, el general Pedro Carvajal, el general Nicanor Pérez, que fueron muy importantes en el periodo revolucionario. Y bueno, habría que considerar, por ejemplo, mínimamente al capitán de las milicias de Acayucan, que fueron a combatir a los piratas ingleses y franceses en 1672, que tuvieron una participación muy importante. Bueno, la gente no sabe, pero por ejemplo, los piratas ingleses y franceses empiezan a fundar colonias en toda la costa del Golfo. Fundan una en las montañas de Wallis, que después se transforma en Belice, en la isla de Tris, que después va a ser Ciudad del Carmen, y tratan de fundar una en la desembocadura del Coatzacoalcos. Nada más que aquí se topan con pared, porque van 180 milicianos de Acayucan a desalojarlos. Y no eran poquitos, eran 400 piratas franceses. Y sin embargo, 180 milicianos de Acayucan los desalojan y incluso toman prisionero a un capitán pirata. Teniendo aquellos todo el armamento más moderno de esa época, cañonearon a las milicias de Acayucan, tenían arcabuces mucho más modernos, y sin embargo los negros, mulatos e indios de Acayucan, con arcos, flechas y machetes, los lograron derrotar. Y luego los vuelven a desalojar 10 años después de los caminos de Tancochapa. Entonces eso es importante, porque nos está hablando, de hecho, de una identidad, de cómo se están organizando. Incluso en los documentos de la época se habla que los negros y mulatos del Sotavento están defendiendo a su patria, lo cual ya habla de una identidad y de un territorio. Se están apropiando de un territorio. Entonces eso se va a ir ahondando de modo tal que a fines del siglo XVIII ya hay un nacionalismo. Por eso las guerras de independencia prenden tanto, porque incluso los jesuitas ya están tratando de marcar una diferencia entre los dominios de ultramar como si fueran un país aparte. Los jesuitas son los primeros nacionalistas, de hecho. Entonces, por eso los expulsa la corona española. Y de hecho tenemos un jesuita muy connotado, Francisco Javier Clavijero, que es uno de los primeros que hace la primera historia nacional. Entonces, y tiene un mérito Clavijero. Él retoma los escritos de Andrés Pérez de Rivas y reivindica por primera vez a un héroe negro, a Yanga. Alfredo, finalmente, acaba el día de ayer, viernes, en Barcelona, de transmitirse una película, un corto cinematográfico de Eduardo Macías, un gran cineasta que está trabajando aquí en Acayucan, con niños. Y el tema fue este personaje histórico que tú te topas o descubres en 1987, hace ya pues casi 40 años. Eduardo filma sobre la Filota, sobre esta heroína de aquí de Acayucan. ¿Qué te parece esta labor cinematográfica con niños basada en tu investigación?
Mira, yo creo que es un trabajo importante, interesante y que debería hacerse mucho más. Este trabajo lo conozco, de hecho había la idea primero de hacer una obra de teatro, tomando a la Filota como personaje central. Por ahí se logró escribir el guión, pero creo que nunca se llegó a presentar. Y en este caso hay una coincidencia importante, que yo escribo esta historia de la Filota en dos partes. Una es un folletito que editamos en mimeógrafo en Culturas Populares, que se llamó Acayucan, Tierra Sublevada, y luego en un libro que se llamó Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, donde ampliamos esta historia. Pero después el doctor Álvaro Alcántara publica un libro muy interesante, Gobernar en Familia, donde profundiza sobre este hecho y sobre el propio personaje. Y entonces lo presentamos en Acayucan. Entonces ha habido como que un discurso permanente de parte de algunos investigadores y de algunos promotores en torno a esta historia. De ahí lo retoma Eduardo Macías y Wilka H. Y tratan de acercarlo de otra manera a la gente. ¿Por qué? Porque muchos no van a tener acceso a estos libros. Y además México desgraciadamente no tiene una cultura de la lectura tan arraigada. Entonces es otra manera de dar a conocer nuestra historia. Me parece muy importante que los niños participen, porque pues, va a formar parte de su identidad. Me parece interesante que participen también en estos tipos de concursos o festivales de cine a nivel internacional, para que se dé a conocer esta historia. Pero yo insisto, la historia de Acayucan es mucho más rica, va mucho más allá de la Filota. Hemos planteado que Acayucan se nombre, por ejemplo, como una ciudad heroica. Tenemos para ser 3 veces heroica, como Cuautla, como Puebla. Veracruz es 4 veces heroica, pero ahí tienen que trabajar nuestras autoridades municipales. No nada más es decir que apoyan, pero nada más apoyan de dientes para afuera. Debe haber un apoyo real, que nombren un cronista y que le paguen al cronista y que le paguen sus viáticos para que se vaya a los congresos, para que investigue y para que estas historias se den a conocer, se hagan ediciones populares y se trabajen de otra manera, porque Acayucan no solamente es la parte colonial, tenemos, insisto, 3000 años de historia. Ahí está Laguna de los Cerros, la cuarta capital olmeca, pero Acayucan no tiene un solo museo. Y eso quiero recalcarlo, a ver cuándo las autoridades se ponen las pilas, porque no nada más es llenar las calles de cemento, ni hacer estos desfiles muy fastuosos, pero que pues solamente son pan y circo. Entonces deben de tener una política cultural realmente sustentada, fundamentada, que le deje algo al pueblo. Muchas gracias, Alfredo. Amigos, esto ha sido una entrevista con el doctor tan generoso siempre y muy sabio, Alfredo Delgado Calderón, de parte de su amigo José Luis Ortega Vidal para Palabras de Veracruzano, Ortega Noticias. Y ahora el sitio de nuestro extraordinario amigo, siempre generoso también, Mario Galindo Baruch.